Las muertes violentas en República Dominicana han venido disminuyendo con los años. La cifra más alta de las últimas décadas se alcanzó en el año 2005, con una tasa de 26.40 homicidios por cada 100.000 habitantes y se mantuvo por encima de 20 hasta el año 2012, cuando empezó a bajar paulatinamente hasta llegar a 11.72 el año pasado. Estos datos indican que los homicidios se han ido reduciendo y que se encuentran por debajo del promedio de la región. Pero ¿por qué si las tasas de homicidio han disminuido, el pueblo dominicano percibe una mayor inseguridad y violencia? Si bien la tasa de homicidios ha bajado, la de victimización ha aumentado, pasando de 21% en 2005 a 31% en 2019. Pero, ¿qué dicen las cifras sobre el ámbito del cual provienen la mayoría de los hechos violentos en el país? ¿Son producto de la delincuencia o son producto de la convivencia? ¿Qué papel juegan las armas de fuego en las muertes y hechos violentos del país? ¿Y qué estamos haciendo para limitar el acceso a las mismas? ¿Cuál ha sido el resultado palpable de los tantos planes anunciados para promover el desarme de la población? Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, abordamos desde el punto de vista estadístico y sociológico la violencia estructural en la República Dominicana. Nuestros invitados en la mesa en el día de hoy son Katy Gómez, que por primera vez viene a nuestra mesa. Ella es médico psiquiatra, experta en adicciones, terapeuta cognitiva conductual y experta en peritaje criminal y forense. Es la única en el país en esa última especialidad. Enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Juan Miguel Pérez, sociólogo a mi izquierda. Me dio tanto trabajo convencerlo, pero lo logramos. Egresado del Instituto de Estudios Políticos en París, siempre ha colaborado con esta mesa. Un hombre muy ocupado y muy necesario para este tema en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Fabián Melo, también ex fiscal, abogado con un doctorado en argumentación jurídica, un habitué ya de esta noche, María Cela. Gracias, Fabián, por estar con nosotros. Y Carolina Ramírez, por segunda vez, especialista en seguridad nacional, consultora internacional en políticas públicas de seguridad, abogado con especialidad en derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¡Qué mujerones! La mujer seguridad. Sí, señor, la mujer seguridad. Hacemos una pausa y cuando regresemos ahí tenemos el hashtag Hola Violencia ENM. ¿Cree usted que ha aumentado la violencia, los homicidios? ¿Es una percepción? Las cifras que nos da el observatorio que ahí estuvimos mencionando y que vamos a desglosar aquí. Vamos a tratar de conocer todas las inquietudes que usted tenga sobre este tema cuando regresemos después de la pausa a través de nuestro Twitter o Instagram. Puede compartirlas con la mesa. Ya volvemos. Hola Delincuencia ENM. Ese es el hashtag. Diana, en Canadá. Adelante. Gracias María Cela. Yo creo que para situar esta conversación me gustaría empezar por determinar dónde se dan la mayor cantidad de hechos violentos o cuál es la causa de la mayor cantidad de hechos violentos en la República Dominicana. Si es la delincuencia la causante de la mayor cantidad de muertes, de heridos, de hechos violentos, o si es la convivencia y la interacción entre los dominicanos lo que provoca la mayor cantidad de violencia. A ver quién me responde. Qué bueno que empiezas por ahí, Diana. Qué bueno que empiezas por ahí. Porque da la sensación de que la principal problemática que tenemos en República Dominicana fuera la delincuencia común. Y en efecto, no es así. Los dominicanos nos estamos matando entre nosotros. De hecho, la más reciente declaración del presidente de la República a propósito de los hechos sangrientos que arrebataron la vida de unas 8 personas, el presidente decía, de estas 8 muertes, solo una se debió a un caso de delincuencia común. Los otros, de alguna manera, se debieron a casos de convivencia, de conflictos entre particulares. Por alguna razón pudiesen darse, pero
eran en espacios de convivencia. Entonces, de hecho, los datos estadísticos durante los últimos años establecen que entre el 60 y el 67% de los hechos de sangre en la República Dominicana durante los últimos años se dan en espacios de convivencia. Claro, ahí están los feminicidios, están conflictos entre bandas, por supuesto, casos de drogas. ¿Y envuelven armas? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Qué porcentaje? Porque están las armas blancas. Vamos Claro. a decir el otro tipo de arma. Claro porque que estamos sí. hablando que Armas de antes, fuego. yo recuerdo, sí, que cuando se asaltaba nunca era con un arma de fuego. A medida que han ido pasando los años, cada vez vemos más videos. Así como entra la gente a los ministerios y asesina ministros, o se discuten en cualquier oficina pública y sacan sus armas, que hemos visto todos esos videos. ¿Están las armas en manos de las personas? Claro. Y lamentablemente han aumentado cada vez más los hechos sangrientos con armas de fuego. Claro que En sí. el 2021, Abinader anunció el desarme de la población mediante un programa que era como una recompra de armas. Yo te entrego mi arma voluntariamente, porque aquí hay 238,000 armas registradas y 50,000 solamente tienen permiso. ¿Ustedes creen que con ese desarme de la población bajen los niveles de violencia o eso no serviría para nada? A mí me parece que la información con relación a ese dato tal vez no se explicó muy bien, porque ese es el histórico de todo lo que se ha registrado en la República Dominicana. Hay un histórico de más de 250,000 armas registradas y actualmente tienen licencias válidas unas 50,000. Pero ahí hay armas que ya hace rato que no existen. Ok. Hablando de los homicidios violentos, se habla de la salud mental también. Sin embargo, la gente, cada vez que un ministro de Interior y Policía dice que, o un ministro de la Presidencia, que es percepción, eso molesta mucho a la población. Uno se pone a ver los datos del observatorio y en realidad tasa por cada 100,000 habitantes de muertes por homicidios muertes violentas por homicidio en República Dominicana en el 99 era 14.39, en el 2021 fue 11.72. En el 2019 13, y así hemos visto que ha ido bajando. En el periodo más alto, desde aquí, del 2004, 25.25 hasta el 2012, donde estaba en 22.84, pero a partir de ahí empezó a bajar 19, 16, 15, 14, 13 y 11. ¿Eso es verdad o no es verdad? Súper importante que hay que tocar. Ahí hay 3 puntos cardinales. Número 1, el que se mencionaba anteriormente, que tiene que ver con las armas de fuego. No podemos reducir la violencia si estamos dando y otorgando licencias sin el protocolo debido para la tenencia y porte de arma, comenzando por esa parte, el cual fue propuesto hace 2 años a través de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría a Interior y Policía y fue rechazado por los que debemos evaluar ese tipo de conductas en las personas. O sea que por ahí comenzamos. Lo segundo, cuando nosotros estamos viendo, independientemente exista una convivencia, no nos podemos olvidar de los rasgos de la personalidad. Porque si yo discuto con cualquiera de ustedes, no tengo por qué matarles, ciertamente. Entonces, hay un entorno y un ambiente que nos está llevando de manera conductual a reaccionar antes que pensar. El reto en este momento es poner a una población a pensar que ni siquiera es capaz de leer un libro al año. Entonces, es importante que nosotros comencemos por ahí. Recientemente terminé las estadísticas de los últimos 2 años haciendo una comparación en salud mental. Si ciertamente los delitos violentos se deben a una enfermedad mental. Sorpresa, no es así. La mayoría presenta en ese estudio de un caso de 48 usuarios evaluados por psiquiatría forense, la mayoría de estos casos, en un 90%, presentan conductas delictivas o conductas desviadas. Entiéndase, son antisociales. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Que está produciendo antisociales, está produciendo sociópatas. Y eso es lo que estamos minando en la República Dominicana. Por lo menos a nivel de salud mental, ese es nuestro concepto. Tati, me llama la atención, perdón. Fabián quería decir algo. Tati, sobre el tema de la evaluación psiquiátrica para poder obtener una licencia de arma de fuego. Ahora mismo, ¿qué es lo que se hace con esa evaluación? ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Se hace algo? Tocaste una fibra neurálgica, sobre todo para mí, que fui la que creé el protocolo. Y se me dijo que si yo era de la NASA.
porque efectivamente el protocolo realizado fue a nivel nacional e internacional, o sea, tenía un valor científico. No podemos entregar un arma de fuego con la simple pregunta de cómo usted se siente, cómo reaccionaría ante un conflicto. No, hay muchas condiciones que dan la violencia y eso incluye incluso la parte biológica, cómo funciona esa persona. Entonces, una historia clínica común no va a facilitar que yo te permita tener un arma de fuego. Entonces, puede que se estén moviendo otros intereses más que entregar eso. Ok, que para que no se vayan a confundir los términos, es importante precisar que las estadísticas miden victimización, miden percepción y tasa de homicidios violentos. A veces cuando escuchamos que hay una tasa de victimización, lo confundimos con la tasa de homicidio y no es así. Por ejemplo, Latinobarómetro en el 2021 estableció que la victimización estaba en un 19% en República Dominicana. Y sin embargo, la tasa de homicidio para ese año era de 10 puntos y algo, lo que significa que los niveles de victimización son mucho más elevados. Más altos, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia radica en que hay más personas victimizadas, no solamente se toma en cuenta la tasa de homicidio violento. Ahora bien, cuando se mide la percepción, no se está determinando la cantidad de personas que está victimizada, sino la cantidad de personas que percibe un nivel de violencia muy elevado en la sociedad, que son dos cosas diferentes. Pero todos los renglones han ido bajando. Hemos tenido 3 picos a nivel de homicidios violentos. El primero ya usted lo dijo, que fue en el 2005, pero en el 2011 y el 2012 también tuvimos un 26. Sí. O sea que son picos altos. Ahí fue que empezó y a a bajar. partir de ahí es que viene degradándose. ¿Por qué viene bajando? Viene degradándose no porque nosotros seamos buenos ciudadanos como dominicanos, sino porque esa es una tendencia a nivel general en toda Latinoamérica. Eso es como cíclico. El tema de las cifras de la violencia son cíclicas. Ahora, yo tenía una pregunta para Juan Miguel. Hablando de la crisis post-COVID, que ha supuesto problemas de todo tipo para todos los países, pero específicamente para Latinoamérica y el Caribe, ¿cómo ha afectado la crisis que produjo el COVID en República Dominicana? Porque sí han aumentado los hurtos, los delitos de todo tipo, violentos. ¿Cómo ha afectado eso en la psiquis de la República Dominicana? Bueno, esta es una nación cada vez menos sociedad, porque se supone que una sociedad está hecha de socios, donde hay un proyecto común, donde hay un acuerdo implícito, explícito de todos los días, que se renueva como si fuese un plebiscito cotidiano. Pero lamentablemente nosotros vemos los niveles de injusticia social que hay en este país, donde privan a una inmensa mayoría de dominicanos a echar su suerte todos los días en condiciones extraordinariamente precarias, con fuego por arriba y fuego por abajo, con condiciones extraordinariamente difíciles de sobrevivencia y con instituciones que están llamadas a cuidarla, que son los primeros que los extorsionan, que los torturan, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una sociedad extraordinariamente violenta, pero no porque genéticamente los dominicanos sean violentos. No somos violentos. No, las políticas públicas y el orden social que ha resultado de esas políticas públicas en 60 y tantos años de pseudodemocracia son precisamente aquellas que han establecido la ley de más fuerte, el cuchillo en la boca y el sálvese quien pueda como los mecanismos de sobrevivencia en este país. Y lamentablemente... La falta de trabajo, la falta de oportunidades. Exactamente. Si tú tomas la biografía de cualquier dominicano que pertenece a los territorios de miseria y de pobreza de este país, encontrarás una calle extraordinariamente hostil, una casa que recibe todas las embestidas del desempleo, de la precariedad de servicios públicos, etcétera, etcétera, de la orfandad social que hay. Y todo eso va a llevar, por supuesto, a inocular, a aportar una violencia que en la interacción se releva, como es lo que estamos viendo ahora. Normalmente en los sectores más marginados de todas las diferentes pueblos y poblaciones, los índices de violencia son más altos. La forma en que se trata a la gente es más violenta. Por supuesto, porque cuando hay hacinamiento, sobre todo. Persona, exactamente. En toda persona, en el inconsciente se van acumulando una serie de sentimientos que se van convirtiendo en resentimiento. Y aquí el problema
no es solamente la privación de esos elementos básicos para erigir una vida digna, es también la desigualdad social que dice, yo no tengo nada y aquel tiene todo. Nosotros estábamos viendo, cuando ustedes entraron en el programa, cómo declaraban una de emergencia, una provincia. Una nueva provincia. No solamente. las compras. Exactamente. Los que de están la arriba, virtud. aquellos que deberían dar ejemplo. Aquí lo único que no se ha declarado de emergencia es la pobreza, es la desigualdad social, ¿no? Y eso está ahí. Y de hecho, en el año 63, la Constitución de la República declaraba la mendicidad, declaraba la miseria como calamidad social. La miseria, que ahí está la diferencia entre pobreza y miseria, entre vivir en un sector de bajos recursos o de escasos recursos y vivir en una urbe hacinados. Aquí dice, el 63%, un estudio de UNICEF, de los niños y niñas sufren de violencia física por los padres y aumenta un 70% cuando la prole oscila entre 2 y 4 años según UNICEF. Eso, si un niño crece siendo violentado en sus derechos física, mental, verbal, ese niño va a tender luego a tratar a los demás de la misma manera. Es el resultado, violencia, víctimas, victimarios, se convierten en una de las dos cosas. Claro. Pero nunca va a ser una persona funcional hasta que no aprenda otra manera de vivir. Por eso se habla de que se trata de un problema estructural y social. O sea, cuando se habla de desigualdad social, de carencia de educación, los factores culturales, educativos, sociales y económicos influyen, pero no podemos quedarnos en que la violencia y la criminalidad están marcadas por un sector social. ¿Por qué? Porque ya está comprobado en los estudios que hizo Sutherland, por ejemplo, en el inicio de la segunda mitad del siglo XX, que hay una criminalidad de cuello blanco también y muy numerosa también. O sea, no podemos entender que la criminalidad es exclusiva de un sector social. Esa criminalidad de cuello blanco es la que provoca también la delincuencia en los sectores más bajos. Es lo que acabo de decir, que aquí le hemos querido echar, vamos a decirlo así, la responsabilidad total del hecho delictivo precisamente a las poblaciones que antes de ser victimarias han sido víctimas. Víctimas de una clase dirigente, de una clase económica que en los centros laborales le niega los derechos elementales a los trabajadores dominicanos, una clase política que está más preocupada por sus intereses y por complacer a esos que lo llevaron al poder, que suelen resultar de esas clases económicas, que por atender a quienes tienen más necesidad, que es lo que la democracia manda, y sobre todo a esos que lo llevaron al poder. Claro, y esa denegación de derechos se convierte en violencia estructural. Y una sociedad que te dice que tú tienes que tener todo, que el querer, el tener para tú poder ser, se convierte en violencia cultural y entonces se conforma lo que constituye Johan Galtung, el triángulo de la violencia, convirtiéndose entonces en violencia directa. Lo estamos viendo en la música, por ejemplo. Precisamente, claro. Y si no tengo 1 millón, me doy un tiro. Decías, Diana, para cerrar este bloque. Sí, me imagino que tenemos que ir a la pausa, pero hay un punto en el que me gustaría que entremos cuando regresemos, y es el tema de algo que ha cambiado mucho en los últimos años, y es el hecho de que en todas partes hay una cámara y los hechos delictivos quedan grabados. ¿Cómo ha impactado en la sociedad dominicana la difusión mediática de todos estos hechos de violencia? Eso contribuye a la percepción de que haya más violencia. Tú ves un mismo video una y otra vez, 3 y 4 veces al día, de otro, y tú dices, bueno, este país se está acabando. En cierto sentido, el tema de la percepción es el que vamos a tocar. Tiene su punto cuando regresemos de la pausa.